Hola, mi nombre es Julio César Arias, monitor de la asignatura Geometría Vectorial Analítica, y el día de hoy vamos a solucionar algunos puntos del taller número 10. Los temas que vamos a trabajar son vectores en el espacio y triple producto escalar. Empecemos con el punto número 3. Nos dicen: recuerde que tres vectores en el espacio son linealmente dependientes si uno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los otros dos. Sean x, y y z tres vectores en el espacio. Demuestre que x, y y z son linealmente dependientes si y solo si x punto y cruz z es igual a 0. Entonces en este caso tenemos que demostrar que si x, y y z son linealmente dependientes si y solo si el triple producto escalar entre x, y y z es igual a 0. Como estamos trabajando con un si y solo si, para demostrar esto tenemos que hacerlo en las dos direcciones. Primero asumiendo, para el primer caso, que x, y y z son linealmente dependientes y que esto implica que se da que x punto y cruz z es igual a 0. Y lo otro que también tenemos que demostrar es asumiendo que esto es verdad y que esto implica esto de este lado. Entonces tenemos que x punto y cruz z es igual a 0. Entonces implica que x, y z son linealmente dependientes. Empecemos definiendo vectores x, y y z. Digamos que el vector x, en términos generales, va a tener entradas x sub 1, x sub 2 y x sub 3, que lleva a tener entradas y sub 1, y sub 2 y y sub 3, y z, entradas z sub 1, z sub 2 y z sub 3. Para el primer caso, vamos a empezar asumiendo que x, y y z son linealmente dependientes y que esto implica que se cumple esto. Otra forma de escribir esto es recordando lo que nos dice el enunciado, que tres vectores son linealmente dependientes si uno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los otros dos. Es decir, podemos reemplazar esto por esta ecuación. En este caso estamos diciendo que es posible hallar el vector x como una combinación lineal entre y y z. Luego queremos demostrar que esto implica que x punto y cruz z es igual a 0. Como tenemos que esto es verdad, estamos partiendo de esto, podemos entonces reemplazar en esta ecuación. Ya tenemos definidos vectores x, y y z. Entonces podemos partir de este lado diciendo que el vector x, que tiene coordenadas x sub 1, x sub 2, x sub 3, es igual a r veces el vector y, que tiene entradas y sub 1, y sub 2 y y sub 3, más s veces el vector z, que tiene entradas z sub 1, z sub 2 y z sub 3. De esto, que es lo que estamos partiendo, podemos generar tres ecuaciones, igualando lo que está en x, lo que está en y y lo que está en z. Con esto tenemos que x sub 1 es igual a r veces y sub 1 más s veces z sub 1. Tenemos una ecuación. La segunda ecuación es igualando lo que está en la componente y para cada uno de estos términos. Entonces tenemos que x sub 2 es igual a r veces y sub 2 más s veces z sub 2. Y la tercera ecuación es entonces x sub 3 igual a r veces y sub 3 más s veces z sub 3. Tenemos tres ecuaciones a partir de considerar esto como verdad. Podemos entonces concluir mirando qué pasa con este triple producto escalar,
Queremos demostrar que esto es igual a 0 cuando asumimos esto como verdad. Recordemos que un triple producto escalar se construye de la siguiente forma: un determinante 3×3 en el que la primera fila vamos a poner las componentes del vector que esté aquí indicado. En este caso tenemos a x, entonces ponemos x1, x2 y x3. En la siguiente fila, las componentes del vector y, el que está en esta posición, que sería y1, y2 y y3. Finalmente, las componentes del vector que está en esta posición, sería z1, z2 y z3. Al ejecutar este determinante, se van a generar tres términos. Por fórmula es uno positivo, uno negativo y uno positivo. El primer término que va a ser positivo va a ser un determinante que se genera o que debemos de considerar cuando nos paramos en esta entrada y tapamos la fila y la columna que lo contiene a él, es decir, tapamos esta fila y tapamos esta columna. El determinante que nos queda viene siendo este. Entonces ponemos y2, y3, z2 y z3. Y este determinante multiplicado por la entrada en que nos paramos. x1. Sigue menos de fórmula. El determinante que se genera ahora es cuando nos ubicamos en esta entrada, tapamos la fila y la columna que lo contiene a él. Es decir, nos va a quedar este determinante con estas dos entradas y estas dos entradas. y1, z1, y3 y z3. Y este determinante multiplicado por x2. El término que sigue ahora es el que considera el determinante que queda cuando nos ubicamos en esta entrada, tapamos la fila y la columna que lo contienen a él, este de aquí. y1, y2, z1, z2. Y esto multiplicado por x3. Queremos ver que este triple producto escalar nos dé 0. Para esto podemos utilizar las ecuaciones que construimos a partir de los datos de entrada. Teníamos esto como verdad. Si sustituimos x1, x2 y x3 en esta ecuación, llegamos entonces a que ese triple producto escalar nos queda de la siguiente forma. Sería este determinante, que finalmente es este por este menos este por este, y2 por z3 menos z2 por y3 o y3 por z2 es igual, y esto multiplicado por x. Pero ¿a quién tenemos como x? Tenemos a esta ecuación de aquí, tenemos a estos dos términos de aquí, r veces y1 más s veces z1. Continuamos, menos, pongamos aquí el término con el que seguimos, este por este, y1 por z3 menos z1 por y3. Y esto multiplicado por x2. Y tenemos que x2 es r veces y2 más s veces z2. Más este determinante, que es y1 por z2 menos z1 por y2. Esto que multiplica a x3, r veces y3 más s veces z3. Cuando se ejecutan las operaciones indicadas, es decir, se distribuye y se operan términos semejantes, se llega a que el triple producto escalar entre x, y y z da como resultado 0. De esta forma, acabamos de demostrar el primer caso. Continuamos entonces asumiendo que el triple producto escalar entre x, y y z es igual a 0 y que eso implica que x, y y z son linealmente dependientes. Solucionémoslo para este segundo caso. Este caso, a su vez,
se van a tener que considerar otros dos casos. El primer caso, vámonos así, caso 1. Analicemos este triple producto escalar, x.y crucero es igual a 0 cuando uno de esos vectores es el vector nulo, pero no tiene sentido considerar ese caso, ya que sería pues un caso trivial. Consideremos un caso en el que ninguno de esos vectores sea el vector nulo. Podemos pensar cuando y cruz z da como resultado el vector nulo. Si y cruz z da como resultado el vector nulo, entonces ese vector nulo producto punto x nos va a satisfacer la igualdad, es decir, nos va a dar como resultado 0. Si y cruz z da como resultado el vector nulo y ninguno de estos dos vectores es el vector nulo, ¿qué podemos concluir? Que y z son linealmente dependientes. Y si y y z son linealmente dependientes, podemos escribir a y como tantas veces, digamos lambda veces, el vector z. Después de tener esto, que y es igual a tantas veces z, podemos decir que y es igual a lambda veces z más 0 veces el vector x. Con esto concluimos que x, y y z son linealmente dependientes, ya que puedo expresar a uno de ellos como combinación lineal de los otros dos. En este caso estamos expresando a y como la combinación lineal entre z y x. El otro caso que debemos considerar es cuando y cruz z es diferente del vector nulo. Para satisfacer esta parte, este triple producto escalar con y cruz z diferente del vector nulo, entonces se tiene que dar que y cruz z sea un vector ortogonal al vector x, que después de ejecutar el producto punto entre ellos nos dé 0. Si asumimos entonces que y cruz z es diferente del vector nulo, y sin ser ninguno de ellos el vector nulo, podemos decir que y, z y y cruz z son vectores linealmente independientes. Recordemos algo, cuando estamos en el espacio y trabajamos con tres vectores que son linealmente independientes, a partir de la combinación lineal entre ellos tres podemos generar cualquier punto del espacio, es decir, podemos generar al vector x como la combinación lineal entre esos tres, digamos r veces y más s veces z más t veces el vector y cruz z. Si multiplicamos o aplicamos producto punto a ambos lados de la ecuación y cruz z, vamos a tener lo siguiente: x punto y cruz z, estamos aplicando producto punto y cruz z a ambos lados de la ecuación. Nos va a quedar aquí ry punto y cruz z más s veces z punto y cruz z más t veces y cruz z punto y cruz z. Estamos partiendo en este caso de que x punto y cruz z es igual a 0. Tenemos que esto de aquí es 0. Cuando analizamos este producto punto entre y cruz z, también tenemos que esto es 0, ya que y cruz z da como resultado un vector que es tanto perpendicular a y como perpendicular a z. Por esa misma razón, este producto punto entre z y cruz z también es 0. Entonces nos queda que 0 es igual a t que multiplica a y cruz z punto y cruz z. Esto es lo mismo que tener la magnitud del vector y cruz z al cuadrado. Como estamos considerando un caso en el que y cruz z es diferente de 0, su magnitud al cuadrado también es diferente de 0. Por lo tanto, para satisfacer esta igualdad, el que debe de ser 0 es t. Y si t es 0, retomando esta ecuación, tenemos que x es igual a r veces y
más S veces Z. Como T de 0 aquí, este término no lo consideramos. Y con esto concluimos que X, Y y Z son linealmente dependientes, ya que estamos expresando al vector X como la combinación lineal entre el vector Y y el vector Z.